¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de reencontrarnos con ustedes en esta jornada de lunes. Pasado por agua, después de un fin de semana también en el que la lluvia nos ha acompañado, hacía mucha falta. Debería seguir lloviendo, pero bueno, en cualquier caso, esta vez parece que sí, la borrasca ha sido generosa con Granada. Hemos tenido zonas donde se han recogido más de 40 litros por metro cuadrado y eso es una extraordinaria noticia, sobre todo teniendo en cuenta que ya se están comenzando a producir restricciones en algunas localidades de consumo por persona y día de agua. Es una buena noticia, decimos, y ojalá que continúe. No va a ser el caso de esta semana, no esperamos lluvia. La actualidad viene con una intensidad absolutamente tremenda, tanto a nivel nacional como a nivel más cercano, como a nivel local. Vamos a empezar por lo más general. Si usted ha estado un poco despistado este fin de semana, me refiero a despistado, y no ha seguido mucho los medios ni las redes y tal, posiblemente esta mañana se ha llevado medio soponcio cuando ha escuchado las noticias y ha visto que lo que no hace muchos días era un anatema para el Partido Popular, parece que ha dejado de serlo. Nos estamos refiriendo a Puigdemont, a la amnistía, al indulto, etcétera, etcétera, etcétera. En plena campaña electoral de las elecciones gallegas, en las que el señor Feijóo se la juega, y se la juega a todos los niveles, el líder del Partido Popular ha venido a decir que durante... No el líder del Partido Popular, el Partido Popular reunía a los medios de comunicación que siguen su actualidad y les confirmaba que el PP, en las conversaciones con Junts, había valorado durante 24 horas la amnistía, la había estudiado y se abría a un indulto para Puigdemont si se cumplieran unas ciertas circunstancias. Algo que ha pillado con el pie cambiado a medio Partido Popular, al otro medio le ha producido un cabreo monumental, hasta el punto que esta mañana se ha comenzado a desdecir lo que se había dicho este fin de semana. Un batiburrillo de muy difícil comprensión. Bueno, pues para hablar de estos asuntos tenemos hoy con nosotros a Pilar Susán. Pilar, buenas noches. Buenas noches, Agustín. A Concha Insúa, buenas noches. A Luis Salvador, buenas noches. Doctor Martínez Olmos, buenas noches, hola, bienvenidos. Buenas noches. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Hace tiempo, sí. Bueno, y eso que ya está en el gobierno paralelo. Bueno, estamos trabajando por hacer una alternativa, gobierno alternativo. Gobierno alternativo. Bueno, vamos a empezar. Pilar. Bueno, yo la verdad es que he tenido un desconcierto mayúsculo, como la mayoría de los ciudadanos que vimos la noticia ya que se dio el sábado por la noche, porque por lo visto en la reunión que hubo con los periodistas, el Partido Popular, al ser una cosa un poco informal en un almuerzo, cuando este tipo de noticias se dan, dejan pasar un poco de tiempo antes de darla. Pactaron que no se viera exactamente, hasta... Sí. Y el pacto hizo que lo dieran sobre las 12 de la noche del día siguiente, del día del sábado. Bueno, eso es algo verdaderamente increíble, donde por mucho tiempo voy a coincidir con lo que ha dicho Zapatero, con lo que ha dicho Bolaños, con lo que ha dicho Óscar Puente, con lo que ha dicho María Jesús Montero. Voy a coincidir con todos, porque lo que no puede ser es llevar a la gente a manifestaciones contra indultos, contra amnistías. Lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha seguido una línea contra la amnistía de Junqueras, ¿os acordáis cuando el juicio del Procés tuvo una línea, digamos, coherente en ese sentido, que de pronto ahora pues resulta que Feijóo se ha planteado lo del indulto, si se daba unas condiciones específicas? Bueno, eso ya se pueden dar en cualquier delito, no solamente el arrepentimiento puede tenerlo Puigdemont, lo puede tener un asesino, lo puede tener un violador. Hay montones de personas que pueden tener el arrepentimiento y no les dan el indulto. Es decir, y además, para más Inri, que él veía que no había delito de terrorismo, que era muy difícil de probar la existencia del delito de terrorismo. Le recuerdo al señor Feijóo que hacía 4 o 5 días él había dicho que Sánchez era un juez, que se había convertido en un juez. Es verdad que Sánchez hizo unas declaraciones que parecía prácticamente que él iba a poner la sentencia, y ahora él está haciendo exactamente igual, cuando, que yo sepa, no forma parte de ninguna magistratura ni en ninguna sala, e incluso va en contra de la propia decisión de la sala de los fiscales del Tribunal Supremo, que ha dicho que ve delito de terrorismo, de los propios instructores de la causa. Es decir, que de pronto él ha decidido erigirse en magistrado y juez.
Sinceramente, le ha dado un balón de oxígeno al Partido Socialista a 6 días de las elecciones gallegas, en las que ya el candidato que presentan tiene un perfil un poco medio y le ha dado un balón de oxígeno muy bueno a él y a alguien que nadie en las encuestas les daba absolutamente nada, que es a Santiago Abascal. Ha venido a darle un balón de oxígeno a ambos y además a, digamos, ratificar o legitimar que lo que se ha hecho con lo que está haciendo Sánchez con el tema de la amnistía, que yo como jurista, tú sabes que siempre lo he dicho como jurista, creo que va en contra del principio de igualdad ante la ley y bueno, pues ha venido como a legitimar algo a lo que había estado opuesto continuamente, porque sabemos que amnistía y indulto no es lo mismo, pero si tú quieres perdonar a esta persona con un indulto, estás también desigualándolo en relación al resto de personas que están en esa situación. En definitiva, y termino, creo que los propios varones del PSOE están que trinan, digo del PP están que trinan, algunos del PSOE también. No, pero bueno, sí, alguno en concreto, uno pues, en concreto será. En el PSOE pues estarán bastante satisfechos con este tipo de declaraciones, hipocresía, estafa, engaño a los ciudadanos y bueno, ya no tiene marcha atrás. Eso ya no tiene marcha atrás ninguna, ya por mucho que haga. Yo sinceramente creo que esto puede pasarle una gran factura a Feijóo, porque había conseguido que el PP recuperase un poco del abanico de votos que se había llevado Vox en su momento, y creo que esto va a producir la fractura otra vez. Demuestra eso, que va a producir la fractura, con lo cual va a tener mucho más difícil gobernar, y también demuestra otra cosa, que eres capaz de gobernar a cualquier precio. Señor Martínez Olmos. Bueno, la verdad es que aparte de lo que... Lo he dicho todo. Bueno, lo he dicho todo. Hay cosas con las que tengo sus no matices. No, sí, tengo sí. matices, pero creo que hay una dimensión que merece la pena analizar, y es que lo que también está pasando, si miramos retrospectivamente, es que Feijóo está demostrando que no tiene madera de líder. Nada. Porque en el fondo da la impresión de que con este asunto lo que ha tratado de hacer es lo que él creía que debería de haber hecho para la investidura, que es lógicamente pensar en los 7 votos de Junts y ver cómo conseguir un acuerdo, ¿no? Pero en algunos momentos de ese proceso, quiero que recuerden que González Pons dijo que Junts es un partido democrático, y en algún momento hemos visto cómo esa línea automáticamente era rápidamente contestada por Ayuso y todo el entorno que sobre todo en la Comunidad de Madrid le hace una vigilancia estrechísima a Feijóo. Y en el fondo lo que está demostrando es que no tiene capacidad de, si eso es lo que pensaba que había que hacer, de liderar al partido en esa dirección. Entonces, desde ese punto de vista, más allá de que es sorprendente llevar una línea de acción de oposición tan dura, que se parecía casi como 2 gotas de agua a la línea de acción de Vox, en contra de toda la cuestión de la política que el gobierno socialista está llevando en relación con Cataluña, y ahora ver que estaba planteándose otro tipo de cosas. Aparte de eso, lo que puede suceder es que si el domingo próximo, en las elecciones de Galicia, mi pronóstico es que esto le va a pasar factura, sí. porque alimenta votos de Vox, independientemente de que Vox saque o no saque representación parlamentaria en Galicia. Si el domingo próximo pierde la mayoría absoluta, yo creo que empezará el fin de Feijóo como líder del Partido Popular, lo cual no sé si será bueno o malo a efectos de la política nacional, porque evidentemente en ese escenario pues tendremos que ver qué espacio tiene Juan Manuel Morilla o qué espacio tiene Ayuso. No es lo mismo uno que otro ante esa hipótesis. No quiero correr tanto, pero me parece que aquí la cuestión del liderazgo de Feijóo queda de manifiesto a lo largo de estas últimas semanas, que no tiene madera de líder. Bueno, de hecho, esta mañana le ha vuelto a doblar el brazo a Ayuso, ha dicho que de eso nada, que con Juni a la puerta de la calle, y minutos después el Partido Popular ha vuelto a recoger velas inmediatamente. Concha. Bueno, el Partido Popular se está convirtiendo en la casa de los líos y está empleando lo que a ningún español nos gusta, ¿no? Esa doble moral sociopolítica que nos hacen ver a todos. Efectivamente, no se puede tirar a la gente a la calle, echarla a la calle, ponerla a la puerta de Ferraz, estar permanentemente diciendo que, primero, que no es un gobierno legítimo, que lo que se está haciendo va en contra del derecho, que va en contra de la Constitución, y tener permanentemente asediado a la sede de un partido político, y después saber, entender, comprender
y contarnos, aunque haya sido pactado, que bueno, daba lo mismo. O sea, yo creo que es que Jung incluso habría dicho o lo contáis o lo contamos nosotros, y será peor, ¿no? Darnos cuenta todos los españoles que nos están engañando. Por tanto, es un partido que se está deslegitimando ellos mismos y solitos, no necesitan a nadie. Y estoy absolutamente de acuerdo en que probablemente si le pasa factura este fin de semana a Feijóo en las elecciones gallegas, Ayuso está ahí. Yo estoy absolutamente convencida que Ayuso piensa que ella es el Partido Popular y que ella es la lideresa que necesita el Partido Popular para llegar a Moncloa. Por tanto, como estoy diciendo, se ha convertido el Partido Popular y su sede en la Casa de los Líos, dicen una cosa y hacen otra, y además su líder ha puesto de manifiesto que está dispuesto a cualquier cosa para haber sido presidente del gobierno. Luis. Bueno, voy a empezar con una parte que es subjetiva, pero que no creo que me equivoque prácticamente casi nada, ¿no? Todo esto arranca de un resultado electoral donde Feijóo, o sea, ve que el irse a la oposición le va a costar el tener que dejar la presidencia del Partido Popular, y a partir de ahí, cuando él sabe ya que no le cuadran las cuentas, empieza a poner una estrategia que toda va dirigida para conseguir fracturar la legislatura y provocar que él se siga manteniendo y al mismo tiempo después volver a tener la oportunidad de poder ganar, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que hizo? Pues tenernos a todos los españoles durante todo el verano pendientes de una investidura que sabíamos todo el mundo que era fallida, pero que él, sin embargo, sí nos tuvo pendientes. Con lo que se acaba de decir ahora, pues vemos también que dedicó algo más de tiempo a la negociación de lo que realmente al final, en este sentido, nos dimos cuenta, ¿no? Todo el mundo decíamos, y todos los analistas de toda España, que en el momento en el que no saliera su investidura y que saliera la investidura de Pedro Sánchez, decíamos todo el mundo que a él, a Feijóo, le quedaban 2 telediarios. Y todo el mundo sabíamos que en el Partido Popular ya había movimientos, y además en las 2 líneas oficiales, que son la de Ayuso y son las de Juanma Moreno. Esta mañana Juanma Moreno ha ejercido de presidente pidiendo la dimisión del ministro del Interior, etcétera, etcétera, y opinando sobre todo esto. Él está haciendo su papel igual que lo está haciendo en este sentido Ayuso. Pero Feijóo, que a pesar de haber perdido las elecciones, se ha cultivado en una política, o sea, bastante caciquil, como es la que él lideraba en este sentido en Galicia y por las juntas que también tenía, se convierte en Tullius Detritus y lo que intenta es sembrar la cizaña en el propio Congreso, ¿no? Y ahí las palabras que le dijo a Podemos, que fueron premonitorias de que luego después se salieran del grupo Sumar, cuando trató de trabajárselas en su intervención diciéndoles, pero bueno, y con lo buena que ha sido vuestra gestión, cómo nos dan la palabra y cómo no podéis intervenir, ay, a mí eso me preocuparía. Y entonces fue metiendo cizaña permanentemente, tratando de provocar esas diferencias. Hizo lo mismo con el PNV, al que también amenazó y al que también avisó y con el que también había estado pactando, y evidentemente trató de ningunear en este sentido a Jung, porque ya tenía como alternativa lo que quería hacer. A la gente de los seriéfilos, cinéfilos, que le gusta buscar imágenes, a mí me gustaría que alguien buscara las imágenes de Feijóo en el momento de la votación de la ley de amnistía, cuando terminó, cómo sonreía y se reía como el malo de la película, diciendo: acabo de conseguir lo que yo no me imaginaba. O sea, que al final Jun y estos se están matando, aquí hay una oportunidad, ¿no? Y ahora, dicho todo eso, o sea, resulta que, en primer lugar, amnistía e indulto no es lo mismo. Y sí va muy en la línea de lo que ha pretendido hacer Feijóo y el Partido Popular. Amnistía, que es lo que pretende el Partido Socialista y que ha sido cuestionado por muchísima gente, que probablemente después tendrá que ir dando un poquito marcha atrás. Se trata de hacer un punto y aparte y tratar de generar unas nuevas condiciones de convivencia y, lo que se ha dicho, un reencuentro real de la sociedad catalana y de su conjunto con el conjunto del resto de los españoles, ¿no? Un indulto no. Un indulto es: te condenamos levemente y luego te indultamos. Y no vamos a indultar a todo el mundo. Nos ponemos de acuerdo a que sea a las personas concretas que en este sentido hay que salvar. Muy en la línea en este sentido del Partido Popular, al que no le importa la solución global, sino exclusivamente el poder sacar los votos. Y con respecto al tema del terrorismo, que además estamos viendo permanentemente que con el tema de terrorismo, o sea, se está intentando ligar como sea Puigdemont con Putin. O sea, aquí se ha publicado en este país y se han dado datos de cómo los oligarcas rusos al servicio de Putin han estado pagando todas las campañas de hazte a oír
con Abascal detrás de esas campañas. Todos hemos visto a Orbán cómo ha tratado de torpedear la ayuda a Ucrania precisamente para hacer el favor a Putin, con el que se reunió antes de que este se reuniera precisamente con China, y todo el mundo sabemos los lazos de la ultraderecha europea y por tanto también española con Putin, y ahí no nos metemos en absoluto. Eso sí, vamos a buscar a ver si convertimos en terrorismo, y que al final es Jun quien está intentando pactar con Rusia y con Putin, ¿no? O sea, me parece absolutamente un sinsentido. Por tanto, lo que acabamos de conocer en este momento ha sido una voladura, como ha dicho Zapatero, pues, ¿cómo será la controlada? Ha sido una voladura que ha iniciado el Partido Popular, no porque le hayan dicho lo cuentas tú o lo cuento yo, sino porque lo iban a contar o lo van a contar, y ha intentado minimizarlo, pues tratando de ponerlo en plan anecdótico para que, bueno... Pero vamos a eso. Vamos a empezar ahora por Pepe Martínez Olmos. Gente con tanta experiencia en el mundo de la política como la que hay en el Partido Popular, ¿cómo es posible que no supieran que esto iba a acabar ocurriendo y de hecho se hayan dedicado a meter el dedo en el ojo una y otra vez a quienes tenían el botón nuclear para hacerlo explotar y decirle no, yo me reuní contigo y pasó esto y esto? Porque, no se nos olvide, antes de que esa reunión con los medios de comunicación se produjera, Puigdemont había escrito una carta que terminaba con 3 palabras: todo se sabrá. Y eso desencadena todo lo demás. Bueno, es que haces una pregunta difícil de contestar, porque cualquiera nos las haríamos. Es decir, si un personaje como Feijóo, que tiene una trayectoria política de muchísimos años, ha tenido unas conversaciones, aunque sea con intermediarios, con Junts, sabiendo él lo que han estado planteando unos y otros, y toma una posición pública absolutamente radical en contra de lo que ha estado hablando, creyendo que eso no se iba a saber, pues la verdad es que yo no tengo explicación para eso. Es que algo ha debido de pasar ahí. O él no ha tenido control de la negociación, cosa que dudo, o se creía que no iba a salir y por lo tanto abundan en la idea que yo tengo de que no tiene madera de líder. Es que, sinceramente, yo estoy hecho un lío a la hora de entender qué es lo que ha hecho que, habiendo negociado esas cosas, haya tenido una política creyendo que nunca iba a salir eso a la luz. A mí eso me sorprende muchísimo. Ahora, es evidente, tú lo has comentado, Puigdemont anunció 24 horas antes, todo se va a saber, y la explicación que yo le doy al asunto, coincidiendo con versiones que se dan en los medios de comunicación, es que, sabiendo que puede salir, es preferible contarlo ahora para luego haber puesto algunos criterios, algunas condiciones, sí pero no. Gestión de crisis. Gestión de crisis que no va a tener el efecto que pretende, si esto es cierto, el anticipo de esta información, que lo que pretende es que no tenga un impacto electoral, porque evidentemente si no hubiera dicho nada y mañana sale Puigdemont dando pruebas de todo esto, eso es una bomba. Pero es que creo que ya ha sido una bomba, que el propio Partido Popular lo haya reconocido, con altos dirigentes de la cúpula, con los periodistas en la manera que lo ha hecho, con lo cual vuelvo a la casilla de origen, no tiene madera de líder. Yo, en la experiencia que he tenido en política, creo que no reúne las características de poder ser el presidente de España, porque este tipo de cuestiones, el paso adelante y el paso atrás, que parece que baila la yenca cuando Ayuso o Aznar le presionan, me demuestran que no tiene capacidad de liderar el partido hacia donde tendría que ir, según él, que para eso lo eligieron. Entonces tenemos un serio problema, porque un problema como país, como Partido Socialista, creo que no, que al contrario, pero como país tenemos un problema porque el Partido Popular probablemente en los próximos meses se va a ver envuelto de nuevo en otra búsqueda de liderazgo. Que dijera lo que dijeron, cuándo lo dijeron, dónde lo dijeron y a quién se lo dijeron. Después, que Feijóo lo ratificara en un mitin. Después, que Ayuso diga que nanay. Después, que el portavoz del Partido Popular diga que eso no fue así, que fue una manipulación. Oye usted, que es que no lo ha publicado El País ni la SER, no, lo han publicado todos los medios que siguen a Feijóo. Es decir, es que la gestión es tan desastrosa que no es de extrañar que la gente del Partido Popular esté muy desconcertada, Pilar. Sí, coincido plenamente con lo que acaba de decir, y tú también, Pepe. Yo creo que la gestión, yo no sé quiénes son los que se encargan del equipo de comunicación del Partido Popular, pero verdaderamente se han pegado un tiro en el pie, y le han pegado un tiro en el pie a este señor que verdaderamente yo creo que
le va a pasar la factura hasta el punto de que nunca va a ser presidente del gobierno. Si algún día me equivoco, me lo decís aquí, pero creo que nunca va a ser presidente del gobierno de España, porque el votante del Partido Popular, el votante de centro derecha, no piensa como acaba de demostrar Feijóo, que puede llegar a pensar. La falta de coherencia es algo que a mí me pasa factura en cualquier situación, pero este señor nunca encajó que la misma noche del 23J todos vimos que no le daban los números. El día 24 lo estuvimos comentando aquí, no te dan los números, resígnate a una oposición buena y no te reúnas para algo que no entra dentro de lo que tú y del partido al que representas forma parte de lo que sería la legalidad o la igualdad ante la ley o la Constitución o lo que tú quieras poner. Pero sé coherente y no te reúnas nunca. Lo que no puedes hacer es, como bien ha dicho Pepe, que esto al final, esa reunión al final iba a salir a la luz. Al final, antes o después, se iba a saber. Que él haya dicho que lo haya dicho unos días antes de las elecciones, a unas sabiendas del desgaste que puede pasarle electoral, debe ser porque tenía que tener un miedo tremendo a que al día siguiente Puigdemont lo largara todo. Y entonces habrá pensado, pues antes de que lo diga él, porque seguro que lo va a decir antes de las elecciones, lo digo yo. Es una bomba, de todas maneras, lo haya dicho él, lo haya dicho Puigdemont, que no entra dentro de los principios del Partido Popular, y creo que independientemente de que ganase las elecciones, porque él o saca mayoría absoluta o no gobierna, eso es evidente, porque Vox le va a quitar un tanto de votos, pero hará lo que él hará es que le quitará algún diputado, pero a Vox no le dará para nada, con lo cual todo ese resto irá a los partidos, al bloque nacionalista, al BNG gallego, es decir que le va a pasar factura, y si no le pasa factura en estas elecciones, yo creo que lo que ha sucedido es lo suficientemente grave como para que nunca sea presidente del gobierno de España. Luis. Bueno, yo en primer lugar no estoy de acuerdo con ese mantra de que el Partido Popular en su ideario no entraría nunca en una amnistía y que no entraría nunca en una actuación política como esta, porque eso entraría rapidísimamente si no hubiera estado Vox en la ecuación. O sea, con Vox no entra eso en el planteamiento del Partido Popular, porque saben que aunque tuvieran los votos de Junts no iban a tener ningún voto de Vox, por tanto, entonces directamente me voy al atajo, el indulto, pongo los focos. Lo del indulto para mí tenía un sentido muy claro. El buscar también cómo poder burlar al propio Vox, el tener que aceptar que al final somos magnánimos porque ha reconocido que han perdido, que han cometido un delito y que no lo van a volver a hacer más. Y ahora nosotros le cogemos y le indultamos, y no a todos, solamente tal. O sea, si el Partido Popular, y eso lo hemos visto en montones de temas, cuando se habla del acercamiento de los presos de ETA, si no ha acercado a nadie más presos de ETA al País Vasco que Aznar, cuando hemos visto negociar con ETA, pero si es que el primero que ha estado negociando con ETA ha sido el Partido Popular y Aznar, o sea, hemos visto siempre que todos esos mantras que tratan de construir para que sus votantes piensen que ellos tienen una determinada forma de entender la vida y compartirla, pues resulta que son mentiras absolutamente en el día a día, en ningún caso. Por tanto, Feijóo simplemente sondeó y buscó, pero tenía un tope y un veto que sabe que se llama Vox, que es su verdadero problema. Y el problema que tiene este país es que si sale presidente Feijóo algún día, que ojalá que no, yo no digo que sí ni que no, sino que ojalá que no, tendríamos una mala persona con una cabeza dispuesta a pensar maldades con tal de conseguir objetivos políticos. Y si no, pues entonces tenemos el duelo al sol que va a haber entre precisamente Juanma Moreno y Ayuso, que ya lo están haciendo, porque cada vez que huelen un poquito de sangre automáticamente salen y se colocan en el escenario para decir, oye, que nosotros si pasa algo contad que estamos aquí, y a partir de ahora nos empezáis a preguntar, ¿no? Pero el problema que hay es, y lo que a mí me preocupa, es que se estén poniendo problemas a la amnistía, se esté enrareciendo todo el ámbito judicial, haciendo ver que se están atacando a los jueces, que se les está cuestionando. Pero si acabo de venir, cuando venía hacia aquí, oía la radio y estaba escuchando las declaraciones de Ayuso, diciendo que estábamos rodeados de trileros, y los trileros eran los ministros, Conde Pumpido, el fiscal, los otros tal, atacando a jueces y a la judicatura en puestos de relevancia, y sin embargo no pasa absolutamente nada. Por tanto, yo creo que ojalá se cierre pronto la ley de amnistía, este país pase página y comencemos a aplicar las políticas de gobierno dentro de este marco de legislatura, y que el Partido Popular solucione sus problemas de cara a las próximas elecciones. Concha. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pilar, que creo que no va a ser nunca presidente del gobierno Núñez Feijóo.
Él, efectivamente, no es que se haya pegado un tiro en el pie, yo creo que le han pegado el tiro del pie desde dentro del propio partido. Es una persona que es prescindible totalmente y está claro, la línea que quiere llevar el Partido Popular es la línea de Ayuso, por mucho que quiera Moreno Bonilla subir y aparecer como si fuera el salvador del Partido Popular, no. Porque Ayuso y tiene a Miguel Ángel Rodríguez, ya hemos visto, Miguel Ángel Rodríguez tiene muy claras cuáles son las políticas que tiene que seguir y qué es lo que tiene que hacer para que su chica sea la próxima presidenta del Partido Popular. Entonces, en tanto en cuanto esté Ayuso como presidenta, y creo que no va a tardar mucho, porque efectivamente esto le va a pasar factura al Partido Popular, y muchas en estas elecciones gallegas, le va a pasar y muchas. Empezarán los movimientos y esas intrigas palaciegas que llevan ya un poco de tiempo llevándose a cabo dentro del propio Partido Popular, y será Díaz Ayuso la que esté al frente del Partido Popular, y entonces veremos un Partido Popular bastante más radicalizado de lo que lo estamos viendo ahora. Salvo que hay algún juez que, visto lo que ha ocurrido en los últimos días, le meta mano a la señora presidenta de Madrid, porque lo de las actas de la policía local, que la Comunidad de Madrid se oponga a que esas actas se hagan públicas, es que telita. Es terrible, yo creo que está desbocada, está absolutamente desbocada. No, pero sí que te quería añadir una cosa. ¿Dónde ha dejado Feijóo a todos estos parlamentarios, europarlamentarios que el otro día estuvieron partiéndose allí la espalda? Lo ha dejado. Pero para que saliera adelante en el Parlamento la propuesta de que se investigara... El Grupo de Venecia, ¿no? Bueno, el Grupo de Venecia, y lo de que se ha aprobado en el Parlamento Europeo, que se investigue la posible trama rusa con Puigdemont. ¿Dónde ha dejado este señor a sus propios parlamentarios? Bruselas deben estar, los parlamentarios del Grupo Popular deben estar encantadísimos con Feijóo. Bueno, vamos a dejar esto aquí, que nos va a dar para mucho recorrido. Solo entonces termino. Yo no creo que el Partido Popular se la juegue en Galicia por esto. No creo que este tema en concreto en Galicia le pase mucha factura, porque el electorado gallego es completamente diferente y mucho más endogámico, y es otro tipo de historia, y ahí Feijóo se maneja y se mueve bien. Sí creo que en caso de que no le salga la mayoría y hubiera otra mayoría, sí sería el fin de Feijóo, y el que se la está jugando es él, porque en los demás está descontado que no es un escenario... Concha, ¿tú crees que no le va a pasar factura en Galicia? No, yo creo que sí que le va Creo a pasar. que pueden perder el gobierno, pero no por este tema. Yo creo que le va a pasar factura, claramente. Da igual, como no tenga mayoría absoluta, ya le ha pasado factura. Habrá un análisis político de quienes están en el entorno de Ayuso que dirán... El domingo, antes de las elecciones de este domingo, pasó una cosa, y es que se supo que se estuvo negociando con Puigdemont lo contrario de lo que estábamos definiendo, y según Ayuso, lo contrario de lo que deberíamos de hacer en el PP. Por lo tanto, usted es culpable de que hoy tengamos un gobierno de los demonios, que para ellos son demonios los de BNG. Entonces... lo comparto, no claro, si yo lo comparto, yo he dicho que sociológicamente el electorado del Partido Popular de Galicia... Pero es que hay una cosa que es el votante del Partido Popular que no está tentado en Galicia a votar a Vox, y que a lo mejor esto sí le hace votar a Vox. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, tiene sociológicamente un voto fundamentalmente conservador, pero eso no significa que no se pueda escorar más hacia la derecha después de lo que acaba de suceder. Lo que no se escoraría a lo mejor es a la izquierda, pero a la derecha, para quitarle la suficiente capacidad al Partido Popular de tener mayoría, y que verdaderamente salga la mayoría de izquierda. Lo cierto es que Feijóo lleva muy mal las campañas electorales, porque dice el doctor Martínez Olmos una cosa y lleva razón. O sea, los análisis eran el domingo antes de la última semana de las elecciones, teníamos casi la mayoría absoluta hecha, ocurrió esto y nos hemos ido al garete. Es que les recuerdo que en las elecciones generales, en el fin de semana de mitad de campaña, el Partido Popular tenía la mayoría absoluta con Vox en el bolsillo. ¿Qué ocurrió? Hubo un debate al que Feijóo no se presentó, y hubo una entrevista en Televisión Española en la que Feijóo mintió como un bellaco, y aquello dio la vuelta en una semana de una manera absolutamente radical. Lo lleva regulero lo de las campañas electorales, el líder de la oposición. Vamos a cambiar de asunto, porque hay un tema dolorosísimo que teníamos que tratar sí o sí, porque verdaderamente es un tema que a todas y todos ustedes les ha llegado muy dentro, como a todo el mundo en este país. La muerte de esos 2 guardias civiles en Barbate, literalmente arrollados por una narcolancha cuando ellos estaban intentando
organizar un poco el caos que había en ese puerto con una Zodiac de juguete. Yo no sé a ustedes, pero escuchar a los amigos de los narcos jalear a esa lancha para que se llevara por delante a los guardias civiles es absolutamente estremecedor. Es verdad que Barbate no es la ciudad sin ley, pero no lo es menos que los narcos han hecho de esa zona un lugar de muy difícil gestión. Y también es verdad que la Guardia Civil lleva denunciando, la Fiscalía Antidroga lo ha dicho, que no tienen medios de ninguna manera para combatir lo que tienen allí. Luis. Bueno, yo creo que la falta de medios de cara a policía y guardia civil es algo que todo el mundo puede conocer a poco de estar un poquito metido en el asunto. En los sitios calientes especialmente, estamos hablando de fronteras y estamos hablando como un punto caliente que es precisamente donde se mueve todo el menudeo y todo el narcotráfico, digamos, del sur, ¿no? Por tanto, hay un problema que han ido viendo distintos gobiernos y que ninguno lo ha afrontado, y es dotarlos de los medios necesarios para poder hacer bien su trabajo, porque están en absoluta desventaja con una industria como es la industria del narco, que si algo tienen es dinero y por tanto capacidad para utilizar la última tecnología, para utilizar, o sea, lo mejor de lo mejor de cara a hacer su trabajo y de cara incluso a defenderse en caso de poder ser apresados o, como hemos visto en este momento, sin ningún pudor pasar por encima de la Zodiac, o sea, y al final ha muerto también el tercero y que haya 3 fallecidos. Ay, ha muerto el tercero ya. O sea, por lo tanto, o sea, lo que este gobierno, el Partido Popular y el conjunto de las Cortes, o sea, deberían de pensar es que hay que dotar de medios en los lugares donde es mucho más necesario el que esos medios protejan también a las personas que están prestando el servicio público. Instrumentalizarlo políticamente, o sea, me parece absolutamente inadecuado cuando todos los gobiernos han ido sucediéndose uno tras otro y ninguno en este sentido ha dotado de los medios que son necesarios, porque son muy costosos y porque hay que irlos actualizando permanentemente, algo que sí hace la industria del narco, ¿no? Concha. Pues triste, muy triste, y que tengamos que seguir hablando de la falta de medios que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esta zona del Estrecho. Es terrible, y sobre todo lo que hay que poner es blanco sobre negro sobre qué cosas son las que se necesitan y qué medios son los que necesitan dotar, porque efectivamente cuando tú tienes un presupuesto para dotar a esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tendrás que priorizar según los sitios. Entonces, a mí no me vale que no se aborden este tipo de cuestiones y se aborden de una manera seria, y tengamos que sacarlo en un debate porque tenemos encima de la mesa 3 personas asesinadas por los narcotraficantes. Por tanto, yo creo que esto necesita de una profunda reflexión. Yo entiendo que incluso las viudas de los guardias civiles asesinados estén tan indignadas, lo entiendo, porque esto es algo que se sabe. Y yo, en la época en la que estuve en el Parlamento de Andalucía, que tuve además en las competencias de Interior, estuve con ellos en muchas ocasiones, siempre decían de forma reiterada la falta de medios que tienen para combatir el narcotráfico y combatir otras cuestiones que también preocupan. Bueno, yo creo que primero hay que lamentar el espeluznante espectáculo que vimos a través de los vídeos, que yo no sé si era más duro ver lo que estaban haciendo que escuchar cómo jaleaban ese tipo de actitudes, ¿no? Y de hechos. Es lamentable, y mi solidaridad con los familiares, con la Guardia Civil y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me parece que esto requeriría una reflexión muy profunda, porque no es un tema solo de Barbate. El narcotráfico requiere, yo creo, que una lucha extraordinaria, y creo que, aunque es inevitable que luego haya un intento de politización o de sacar rédito, yo creo que la política tiene que entrar en estas cosas, evidentemente. Otra cosa es que se trate de decir que la culpa de lo que ha pasado ha sido de Marlaska, ¿no? La culpa de lo que ha pasado ha sido de los asesinos que han pasado con la narcolancha por encima de la Zodiac, ¿no? Pero creo que habría que cambiar algunas cosas, y una de ellas, yo creo que no puede ser que para la lucha frente al narcotráfico, este tipo de situaciones tan dramáticas, no se tenga en cuenta lo que pidan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que tiene que haber
presupuestos ilimitados. Fijaros lo que le estoy diciendo, ilimitados, en el sentido de que presupuestariamente hay partidas que pueden estar abiertas en función de las circunstancias. Y a mí me parece que en ese sentido esta sería una cuestión fundamental. Nunca debiera de darse la circunstancia de que para la lucha frente al narcotráfico haya carencias de medios en función de lo que dicen los profesionales que tienen que enfrentarse a esta situación. Segundo, a nadie se nos escapa que hay mucho dinero, que es fácil comprar voluntades, que es fácil corromper a una parte de la sociedad. Yo comprendo cuando el alcalde de Barbate y mucha gente de Barbate dice que esto no representa a Barbate. Pues de acuerdo, no representa a Barbate, pero hay un problema porque hay muchos chavales que haciendo de cómplices y actuando con el narcotráfico ganan un dinero por encima de las posibilidades de lo que podían ganar en condiciones normales, con su estudio, un trabajo normal, y que además esa economía está en Barbate, por lo tanto la están viendo allí también. Por lo tanto hay que hacer un esfuerzo también aquí de educación, de vigilancia y de persecución también de cómo funciona el dinero negro en la sociedad una vez que viene de ese producto. Pero de alguna manera me parece también que no podemos pensar que estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pueden estar con salarios de los normales. Tiene que haber un planteamiento totalmente diferente. Y a veces merece la pena fijarse, a lo mejor Estados Unidos, cuando el FBI es quien se encarga de este tipo de situaciones, con medios extraordinarios, incluso con un tupido velo sobre las cosas que hace, pues son cuestiones que merecería la pena hablar para pensar para pensar en solucionar el problema, que es serio, es complejo, y no hacer una tertulia, no digo aquí en este caso, de barra de bar y solucionarlo de un plumazo. Esto es un tema muy serio, expresa una enorme problemática en una zona concreta, y luego no quiero dejar de repetir, me parece espeluznante los comentarios de las personas que han grabado aquello, que son para mí tan culpables como los que han hecho el acto. Datos que se hacían públicos esta mañana. Los tripulantes, el patrón de una narcolancha que consiga con éxito el traer la droga a España, cobra por un cargamento 60.000 euros. Si es sorprendido y arroja los fardos al mar y no es detenido, 40.000. Un guardia civil no llega a 40.000 euros. Claro, al año. Esta información que tú das, Agustín, yo la escuché de un periodista del diario El Mundo que tiene un libro escrito sobre esta situación porque estuvo durante varias semanas, con el permiso de los narcotraficantes, entendiendo cómo funciona eso. Bueno, eso de los 60.000 euros por patrullar una narcolancha es llamativo, ¿no? Por un viaje. Pero darle a un chaval que está haciendo como que pesca 1.000 euros por avisar si hay o no alguien que esté vigilando, es tan grave como eso, porque un chaval de 14, de 15, de 16 años no pillaría 1.000 euros ni loco con esa edad. Luego, es una corrupción que se ve en Barbate. Eso no quiere decir que Barbate esté así, pero esas situaciones requieren políticas extraordinarias. Pilar. Sí, yo a todo lo que habéis dicho me uno, pero quería añadir, bueno, primero mis mayores condolencias a los familiares de los 3 guardias civiles fallecidos. Me enmiendo. Eran 2, pero sí, se ha comentado algo sí, de pero 3 hay uno bastante grave y hubiera podido ocurrir, que, ciertamente. También sí. al de que tiene esa gravedad extrema, pues Dios quiera que bueno, que tenga pronta recuperación. Como habéis dicho todas las cosas que estoy de acuerdo, voy a añadir algunas un poco distintas. Se habla de esto como un problema actual, que bueno, que no hay medios y tal, que ya efectivamente debería haber una partida abierta para poder atender a... Lo que no puede ser es que una zodia así de chica luche contra un bólido del mar. Además, sí quiero añadir que se ve la alevosía, el dolo, y en las imágenes se ve claramente el dolo y la alevosía del conductor, del asesino, porque es evidente que son asesinatos, y bueno, también tendrán responsabilidad todos los que grabaron y jalearon a esta cuestión, y creo que también estaban detenidos. Pero quiero añadir una cosa. Mi padre era secretario del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda hace 25 años, 30 años, y os puedo decir que mi padre asistía estupefacto, porque donde más se da toda esta, digamos, la ruta del narcotráfico, la desembocadura del Guadalquivir es clave. Entonces él asistió en una ocasión, pues porque estaba allí en la desembocadura, pues, con más gente del ayuntamiento, y asistió estupefacto a cómo la Guardia Civil estaba persiguiendo, y estoy hablando de 25 años, perseguía a las narcolanchas estas, que era el mismo bólido que estáis viendo ahora, era el mismo bólido hace 25 años, es decir, que eso era exactamente igual. Y cómo que había una barrera de barquitas pequeñas, que de pescadores, etcétera, de allí de Sanlúcar puestas, y como estaban, la Guardia Civil estaba intentando taponar para que no subieran el río de Guadalquivir arriba,
destrozaron, pasaron por encima de toda la barrera, de todas las barquitas que gracias a Dios estaban vacías, no estaban con los pescadores ni nada, pero pasando olímpicamente de poder matar a alguien sin ningún problema. Y yo estoy hablando que esto era una cosa ya que se daba absolutamente hace todo ese tiempo. ¿Qué ha pasado? Pues que en todos estos años efectivamente los dispositivos de la Guardia Civil han necesitado una serie de medios de los que no se le han dotado. Dicen que la Guardia Civil del Mar tiene unas embarcaciones fantásticas y dicen que están, la mayoría o están estropeadas porque hace una semana uno de los narcolanchas fue contra ella. El caso es que en este momento tienen unos medios escasísimos, y es cierto también, que esto no lo habéis comentado ninguno, que parece ser que Marlaska disolvió la unidad especializada que estaba encargada de este asunto, y claro, la Guardia Civil pues, por eso está tan molesta y tan incómoda con el ministro del Interior, porque cree que eso ha hecho que baje mucho ese nivel, ¿no? De hecho, incluso en los chats, yo no sé si lo habéis llegado a ver, en los chats de los narcotraficantes, aplaudiendo porque el ministro había acabado con esa unidad. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque hay otros muchos sobre los que nos gustaría que habláramos, pero sí una cosa más. El presidente del Gobierno estuvo en los Goya y tenía que estar en la fiesta del cine español, pero no estuvo en ninguno de los funerales de los guardias, y ciertamente no sé el asesoramiento que haya tenido el presidente del Gobierno, pero debería haber estado. O sea, aguantar el chaparrón, que lo hubiera tenido que aguantar, pero hubiera debido estar. Nos vamos a quedar en casa. Y en casa también nos hemos llevado una sorpresa monumental en las últimas horas, porque cuando hablamos de la Universidad de Granada, hablamos de un referente académico de máximo nivel, por supuesto líder en Andalucía, indiscutiblemente. La Junta de Andalucía se viene caracterizando en los últimos tiempos por autorizar universidades privadas contra el criterio de la Conferencia de Rectores de Andalucía, que consideran que no tienen el nivel académico exigido para que se autorice. No sabemos si como venganza o no. El caso es que la Junta ha denegado a la Universidad de Granada 2 grados fundamentales para el desarrollo no solamente universitario en Granada, sino también de los proyectos científicos y de investigación punteros que tenemos aquí: el de inteligencia artificial y el de energía e ingeniería electrónica. Ambos básicos. Sabemos que la Universidad de Granada lidera con proyectos de investigación el tema de inteligencia artificial en España, no en Andalucía, en España, y que el proyecto del acelerador de partículas es fundamental para el futuro de esta tierra y necesita, como el comer, ese grado en ingeniería electrónica y de datos. Difícilmente entendible. Concha. No se entiende, y lo que no se entiende tampoco es cómo no se ha negociado, desde luego, los diputados que representan a Granada del Partido Popular con mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía, cómo no han sentado a su consejero y le han explicado que es absolutamente importante, fundamental, imprescindible que esos 2 grados estén en la Universidad de Granada. No se entiende, no se comprende. Y sobre todo lo que no se entiende tampoco es una de las explicaciones que dan, y es que hay 7 universidades que también han solicitado el grado de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver si nosotros somos punteros. Efectivamente, como tú estabas diciendo, el acelerador de partículas está aquí, en Escúzar, en Granada. No se entiende con el prestigio que tiene la Universidad de Granada. Y yo comprendo, y también una de las cuestiones que tengo clara es que cuando solicita la Universidad de Granada esos 2 grados, que ha pasado también a su vez por el Consejo Social de la Universidad de Granada, es porque hay suficientes personas, chicos y chicas que quieren, y alumnos y alumnas que quieren hacer ese grado, y que además en esa coordinación que tienen desde la Universidad de Granada con la empresa, pues también, si estamos hablando de esa transferencia de conocimiento del mundo de la empresa a las universidades, de la universidad al mundo de la empresa, y queremos de verdad que esos grados que se nutren de ese capital humano que necesitamos para que salgamos del furgón de cola, ¿cómo es posible que desde el Parlamento de Andalucía, que el consejero que tiene que tomar la decisión de estas cuestiones,
como lo ponga en duda, y que además diga que es que bueno, que hay otras universidades que también las ha pedido. Yo creo que volvemos, no me gustaría decir que podría, pero puede parecer que pudiera ser una, tal y como tú has dicho, una venganza de que se hayan dicho las cosas claras en un momento determinado. Pero lo cierto y verdad es que creo que meten la pata, como siempre, y no escuchan a los que deben de escuchar. Uno tiene la sensación de que desde el momento en que en la pandemia la rectora afeó a la Junta de Andalucía que se cerraran las aulas, pero no se cerraran los bares, el gobierno de Juanma Moreno Bonilla tira con bala a la Universidad de Granada, presupuestaria y académicamente. Y es que lleva razón. Bueno, yo creo que además de lo que estamos comentando, a mí me gustaría elevarme también un poquito por encima, porque creo que Andalucía necesita una verdadera política de equilibrio entre sus provincias en relación a generar la máxima igualdad en las posibilidades de desarrollo económico con los fundamentos que tenga cada parte del territorio. Entonces, porque si no corremos el riesgo de verlo solamente como un nuevo agravio a Granada, ¿no? Y pues es un nuevo agravio a Granada, pero no me vale. Creo que hay que plantearse que es exigible que el territorio andaluz pueda desarrollarse cara a lo... Porque estamos hablando de cosas que de aquí a 15, 20 o 30 años pueden tener un resultado importante en cuanto a modificar las posibilidades del modelo productivo, mejorarlo en base a la riqueza, a los recursos, a las capacidades que tienen los territorios. Granada, evidentemente, desde el punto de vista de su universidad y en concreto de la inteligencia artificial, hace una apuesta que viene, como se ha comentado, con otros recursos, que debe de ser apoyada por el gobierno. No me vale que el expediente le falten, que no digo que sea el caso, dos recursos de doctorado o de los profesores, que puede haber problemas de esa naturaleza. Eso tiene arreglo si tú tienes una política realmente de equidad dentro del territorio. Entonces, esto me parece un tema fundamental. Yo creo que incomprensible la decisión desde el punto de vista de la calidad que tiene la Universidad de Granada, pero es inadmisible desde el punto de vista de no apostar porque una de las potencialidades que tiene Granada no tenga el desarrollo necesario por falta de apoyo institucional de la Junta de Andalucía. Yo quiero que Málaga progrese, que Sevilla progrese, que Granada progrese, que Jaén progrese, que Almería progrese, y hace mucha falta que en todos los ámbitos en los que tiene competencia el Gobierno de Andalucía haya una política de equilibrio territorial, porque si no, el desequilibrio nos lleva, por supuesto, a desigualdad, pero sobre todo a perder posibilidades. Si después de esta historia Granada no tuviera los grados que está reclamando, pues va a ser más difícil que encontremos que el propio territorio, la propia población del territorio se desarrolle en una potencialidad como la que tenemos en este campo del conocimiento. Entonces a mí me parece que también es una ocasión para exigir un cambio de política hacia un equilibrio dentro del territorio de Andalucía. Bueno, a mí esto me provoca un enfado tremendo como miembro de la Universidad de Granada. Quiero recordarle al señor Moreno Bonilla que la Universidad de Granada, junto con la Complutense de Madrid y la Autónoma de Barcelona, están en el ranking de Shanghái entre las mejores universidades del mundo, y a mí sinceramente esto no me parece una decisión discrecional, me parece una decisión arbitraria. Entonces yo, si fuese un órgano rector de la Universidad de Granada, lo que haría sería recurrir en la vía contenciosa administrativa a esta decisión, porque es una decisión arbitraria. Evidentemente Granada cumple los parámetros más que de sobra, suficientes, sobradamente, y probablemente no quiero decirlo de manera absoluta, pero probablemente sean los mejores en toda España para tener estos dos grados, el grado de inteligencia artificial y el de ingeniería electrónica. Y creo que cumpliendo esos parámetros más que de sobra, que es cuestión demostrable objetivamente, yo creo la Universidad de Granada como organismo autónomo, además dependiente del Estado español, creo que debería de presentar un recurso contencioso administrativo contra esta decisión absolutamente arbitraria del gobierno autonómico. A mí la solidaridad interterritorial me parece algo muy bonito, que viene en la Constitución española y que es como una especie de principio de generosidad colectiva, pero está demostrado y a la vista está que esta generosidad territorial nunca se cumple con Granada. Granada siempre está a la cola de todo, y ha dicho Conchi una cosa que está muy bien, que ¿dónde están los parlamentarios del Partido Popular defendiendo los intereses de Granada? Porque ellos han salido por la circunscripción de Granada. ¿Dónde estaban defendiendo
defendiendo ante su consejero de su propio partido los intereses de su tierra, de la provincia por la que han salido elegidos. Ni está ni se le espera, así que yo lo que le recomiendo a la universidad es que presente este recurso, y también lo que le recomiendo al gobierno andaluz es que piense que Granada no está solo para darle el agua que viene de nuestra sierra a Sevilla, está también para crear riqueza en nuestra tierra, que solamente va la riqueza a otro sitio y aquí no viene nada más que pobreza y desigualdad. Lo que ha dicho el doctor Martínez Olmos tiene mucho sentido, porque Granada no se ha planteado pedir una facultad de ciencias del mar, por ejemplo, ¿no? Está en Cádiz y está muy bien en Cádiz o en Almería. Granada se ha planteado pedir grados en asuntos de los que tiene máxima competencia intelectual y económica o empresarial. El INIDONES está en Escúzar, no está en ningún otro sitio, y necesita un grado de ingeniería electrónica y de ingeniería industrial, un posgrado que tampoco nos han dado, el posgrado de ingeniería industrial. Algo que es verdaderamente sorprendente, y efectivamente las excusas que da el señor Gómez Villamando, que fue rector de la Universidad de Córdoba, que no se nos olvide, pues es que son muy peregrinas, porque son cuestiones perfectamente salvables si fueran puramente técnicas, pero aquí subyace una cuestión de fondo que es otra cosa diferente. Luis. Bueno, yo en primer lugar no creo que esto haya sido decisión de ningún consejero. O sea, hablar de inteligencia artificial o hablar de un grado vinculado a INIDONES representa presidencia de la Junta de Andalucía. No creo que ningún consejero haya andado aquí un camino sin informar al presidente y sin preguntar antes de tomar una decisión. Más cuando precisamente, cuando vivimos el debate de la ESIA, que conocéis perfectamente mi opinión de relativizar la importancia real que tenía la ESIA, este grado tiene mucha más importancia que tenía la ESIA, por poner un ejemplo, el gobierno de la Junta de Andalucía no se le rasgaron sus vestiduras de permanentemente salir al ataque del gobierno de España porque la ESIA no había venido a Granada, pero lanzaron unos cuantos compromisos públicos. El primero de ellos, que Granada iba a ser la capital de la inteligencia artificial porque ya lo era de Andalucía, y que el gobierno iba a dar los pasos para que eso fuese así. De hecho, el primer congreso de inteligencia artificial de Andalucía se hace en Granada, y con muchísimos profesionales poniéndola como el centro. Por tanto dices, oye, la cosa en este sentido con el gobierno de la Junta no va mal. Por cierto, INIDONES, o sea, el gobierno estaba poniendo el 50% en el consorcio con el gobierno de España, cuando inicialmente ponía un 25%, pero fue Ciudadanos el que subió del 25 al 50% y el que estaba gestionando esa competencia, no el Partido Popular. Lo digo porque cuando el Partido Popular coge las riendas, pues lo tenía fácil. Ahora mismo se solicitan 2 grados, que vienen además de anillo al dedo, precisamente por la necesidad que hay de ese tipo de formación, y además el lugar ideal para recibirla es en Granada, porque hay una industria incipiente que está en este sentido avanzando, y ahora de repente decimos que no, porque hay otras que lo han pedido. Eso sí, lo he dicho siempre, la Agencia de Digitalización Andaluza, con más de 200 millones de euros de presupuesto, va para Málaga. Ahora, eso sí, el Centro de Supercomputación de Ciberseguridad promovido va a Málaga. Y entonces, ¿qué está pasando con esto? Pues que primero hay que decirle que no haga nada, y al final terminará de una forma por otra o de otra en universidad pública o privada en Málaga. Y entonces ya pues le ponemos a Málaga, o sea, toda la actuación, la industria aeronáutica se la dejamos a Sevilla, y la industria tecnológica se la dejamos entera a Málaga. Y luego después lo completamos con las comunicaciones, y después decimos que hay territorios que son más competitivos que otros y que hay más emprendedores. No, perdón, hay territorios donde se favorece el emprendimiento y territorios como Granada donde se le ponen trabas permanentemente para que avance y para que progrese en igualdad con Sevilla y con Málaga. Por tanto, entonces, esto no es el consejero y la Universidad de Granada, que es la que tiene todo el mérito de haber presentado y el acierto de haber presentado esta propuesta de grados, ¿no? Pero esto es en el debe completo de Juanma Moreno, del presidente de la Junta, que luego le entregamos el premio de hijo predilecto de Granada sin haber presentado nada, y haciendo cosas como esto. Y esto es más ¿no? inadmisible todavía cuando estamos hablando de inteligencia artificial, que tiene un potencial de generación de empleo, de nuevos proyectos, de nuevas propiedades intelectuales. Es decir, es que es una gran oportunidad de desarrollo de Granada para Andalucía y para España, evidentemente. Por eso yo decía lo del equilibrio territorial. Sevilla, agencia aeroespacial,
Málaga, todo el tema computacional por decisiones gubernamentales de la Junta de Andalucía. Y Granada tendría que ser el sitio donde la inteligencia artificial tuviera su espacio más grande. Echáis de menos, Pilar, empiezo por ti. Está muy bien, mejor dicho, está muy mal que los parlamentarios del Partido Popular no hayan dicho ni pío de esto. Tampoco hemos escuchado mucho a los parlamentarios del Partido Socialista, todo dicho sea de paso. Pero está mucho peor que la ciudadanía, que la masa crítica de esta ciudad, la sociedad, los empresarios. ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde está la Cámara de Comercio? ¿Dónde están? Que no están en pie de guerra con este tema, que como muy bien habéis dicho, es que es el futuro. O sea, esto pasa en Málaga y tenemos un Cristo montado en Sevilla de 1000 demonios. Es que aquí ni Perry se ha movido. Nada, efectivamente. En la aquí explotación hidroeléctrica de Rubilar. la sociedad granadina tiende a esa indolencia, lo hemos hablado muchas veces, Pero tiende ahora a si no moverse, va, a no hacer nada. Con la ESIA hubo un poco de movilización, que por cierto, a lo mejor si no lo hubieran dado en ese momento, a lo mejor ahora hubieran dicho que sí a los títulos. Para nada. Pero lo que sí digo es que creo que la decisión de que no vengan aquí estos 2 grados, creo que es una decisión exclusivamente política. Para perjudicar a nuestra ciudad. Y como tú muy bien dices, nuestros empresarios, digamos, las fuerzas vivas de la ciudad se debían que haber implicado y tenía que haber una oposición radical a este no a dar los grados. ¿Me puede alguien explicar? Vamos a poner la pregunta en contrario. ¿Qué perjudica a alguien que estos 2 grados estén en Granada? Aquí le perjudican a nadie, ¿os dais cuenta? Es exclusivamente una decisión, solo beneficia, es exclusivamente una decisión política. Espero que haya un recurso porque probablemente creo que tendría mucha prosperidad. Hasta el día 21 hay plazo para presentar el recurso sí. en la propia Junta de Andalucía a esta decisión. Y yo sí, estoy primero habrá un recurso. Que efectivamente la universidad va a recurrir. Sí. Mira, yo aparte cuando comentaban la cuestión de los parlamentarios del PSOE pues tendrán que hacer oposición y será lo lógico. A mí me parece relevante, yo he estado en política, cuando se está en el gobierno, más que los parlamentarios del PP, que también, el Partido Popular de Granada. Claro, porque eso sí que induce al cambio. Y por lo tanto hay que reclamar que exijan una reparación de esa decisión, que evidentemente es arbitraria. Pero claro, al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? De cosas que son poco tangibles, salvo para los que sean expertos de lo que se está perdiendo Granada con esta decisión. Y eso hace difícil movilizar a la ciudadanía, porque cuando hablamos de las fuerzas vivas, pues las fuerzas vivas muchas veces son tejido empresarial que está más en lo cotidiano, en lo de corto plazo. La de empresarios sabe de qué estamos hablando. Sí, pero se dedica más tiempo a los del corto plazo que a los del largo plazo. Quiero decir que con esto evidentemente hay que reclamarle que hagan lo que tienen que hacer, pero no olvidemos que esta es una decisión que tiene que ser cambiada y que se puede cambiar. Es que esta no es irreversible, tenemos que hacerla reversible. Es que esta decisión sí merece la pena luchar por ella. No digo que no mereciera la pena luchar por la ESIA, que también, como por cualquier cosa que en este sentido pueda ser buena y pueda venir a Granada, pero la ESIA representaba 25 funcionarios y para teorizar sobre los límites y el encaje que tiene que tener la inteligencia artificial, que de por sí lleva andando como caballo desbocado, independientemente de que alguien trate de ejercer algún aspecto regulatorio. Pero donde está realmente la potencia y donde está realmente el empleo, donde está la riqueza, la generación precisamente de una industria incipiente, está precisamente en los estudios de grado llevados después al terreno profesional. Por eso es por lo que a Granada le niegan esto. O sea, el gobierno de la Junta de Andalucía estaría encantado de que a Granada le hubieran dado la ESIA, si lo hubiera dado él, porque bueno, eso lo tenéis ahí, pero en el fondo eso no mueve economía, eso simplemente proporciona cosas e información para que esto funcione un poquito mejor, pero no genera absolutamente nada, porque toda la actividad económica, vuelvo a repetir, se la están llevando a Málaga, Sevilla, Málaga, y alguien tiene, estamos hablando ahora mismo, lo de cuando he dicho yo antes medio de broma, pero no tan de broma, porque en este sentido tampoco le debo nada a nadie, como no, para no decir lo que pienso. De Rules no se habla por la explotación hidroeléctrica de la presa de Rules. No hay agua, hay un debate sobre el agua, sobre las desaladoras, sobre todo lo que hay. No tiene agua Málaga, no tiene agua Almería y tenemos Granada que tiene la presa de Rules sin conducciones. ¿Alguien lo entiende? ¿Pero los empresarios protestan? No. ¿Por qué? Porque sí se va a hacer la explotación hidroeléctrica de la presa de Rules y por tanto entonces ya nos callamos. Y aquí el problema que hay es que un amigo mío empresario, de los que levantan la persiana todas las mañanas a las 8, coloquialmente me decía, es que muchas veces hay muchos empresarios que no nos sentimos representados por las organizaciones empresariales, porque tienen más intereses personales y grupales de los que tenemos el empresario, o sea, currito del día a día, que estamos absolutamente en otra película, y por tanto entonces, si no hay ningún ruido, ellos sabrán por qué no hay ningún ruido.
Concha. Bueno, pues no hay ningún ruido porque las organizaciones empresariales mixtas saben cuándo tienen que hacer el ruido y cuándo conviene hacer el ruido y cuándo no conviene hacer el ruido. Pero bueno, yo a lo que voy es que efectivamente... ¿Y ahora conviene o no conviene hacer el ruido? Parece que no. Pero convendría. Convendría. Hacer el ruido. Mucho. Por eso los que hacen el ruido no están dentro, están fuera, porque hacen ruido cuando no se debe de hacer ruido. Y ya yo creo que ya he dicho más de lo que debía. Efectivamente, yo creo que se está propiciando una Andalucía en 2 velocidades. Yo ya lo he dicho aquí en más de una ocasión. En 2 velocidades, efectivamente, se están nutriendo a Sevilla y a Málaga mucho más que a Sevilla, de todas las infraestructuras necesarias para que vayan como un cohete. Y sin embargo, hay otras zonas de Andalucía, sea Granada, sea Jaén, y no voy a meter Almería porque Almería parece como que se va salvando de toda esta criba. Pero Granada principalmente, a la que no está llegando nada. Y no estoy de acuerdo, Pepe, contigo en que los parlamentarios como que no puedan, ¿no?, en un momento determinado apretar. Deben de apretar y además mucho. No me debes de explicar, yo he dicho que es tan importante los parlamentarios como el partido. Como el partido, efectivamente. Pero tú ya sabes que en el partido hay partidos en los que si te mueves no sales en la foto. Claro, esa es una de las razones por las que no se mueve, ¿entiendes? Entonces, mientras que no tengamos ese orgullo de pertenencia a una tierra y decir, me han elegido para defender los intereses legítimos de mi tierra, y pese a quien pese lo voy a hacer desde el respeto, desde la lealtad al partido, desde la lealtad a los ciudadanos, mal nos irá a todos. Es que, desgraciadamente, lo último que digo, nuestro encaje en Andalucía cada vez es más difícil. Nos lo están haciendo más difícil. No nuestro encaje, estamos encajados. Una cosa es que nos tomen decisiones arbitrarias que nos perjudican, pero nos encajaron de una manera bastante forzada y cada día y cada década que pasa se demuestra más que así es. Vamos a... porque aquí podríamos seguir hablando y lo vamos a hacer. De momento hasta el día 21 hay plazo para recurrir. Decía el doctor Martínez de Olmos, es una decisión reversible, estamos convencidos que es una decisión reversible, y cuanto más apretáramos, más reversible sería, indiscutiblemente. Y más apretáramos los partidos, y más apretaran las organizaciones empresariales, y más apretara la sociedad civil, y más apretáramos los medios de comunicación, y más apretaran los líderes de opinión. Porque es cierto que usted en casa no tiene por qué evaluar ni tener los datos de qué supone el grado de inteligencia artificial, pero todos esos colectivos sí lo tienen, y saben perfectamente lo que nos estamos jugando, lo saben perfectamente. Pero vamos a cerrar con una encuesta del CIS que es muy llamativa. Los andaluces somos los ciudadanos más descontentos del país por nuestro sistema público de salud. Según el barómetro sanitario del CIS, lo puntuamos con un 5,85%, la media española es del 6,27%. Somos los más descontentos con la atención primaria, somos los más descontentos con la consulta de especialistas, somos los más descontentos con las urgencias hospitalarias, somos los más descontentos con las consultas de atención primaria. Lo mejor valorado es la enfermería. Doctor Martínez de Olmos. Bueno, yo creo que la encuesta expresa una situación que la ciudadanía percibe día a día. Desgraciadamente, sobre todo en el último año, se ha dado un paso atrás enorme en cuanto a accesibilidad. Lo que estamos hablando son las dificultades que tiene la persona, el paciente, acceder a los servicios bien de atención primaria, bien incluso de atención especializada en hospitales. Y eso no podemos dejar que sea así, porque hemos vivido situaciones en las que la accesibilidad ha sido factible. No es solamente una cuestión de más recursos, por supuesto que también es una cuestión de organizarse de otra manera. Yo creo que hay que revisar la manera de responder a los problemas. Me voy a explicar, y se entiende fácilmente. Tenemos población no solo mayor, que tiene varias patologías, hay personas que no son tan mayores y tienen varias patologías porque la medicina ha permitido que algunas enfermedades se cronifiquen. Muchas de esas patologías que requieren una demanda, que tienen 2 o 3 semanas para acceder a la consulta del médico, no deberían de estar en la consulta del médico, tendrían que estar en una unidad con enfermería, con farmacéuticos comunitarios para hacerle seguimiento a los tratamientos, que muchas veces es lo que lleva a hacer esa demanda. Por poner un ejemplo y no alargar de otros muchos que podría poner. Pero eso requiere una apuesta de verdad por la sanidad pública. Y en ocasiones los recursos pueden ser a corto, medio y largo plazo, depende de las dificultades que tengamos. Entonces no es admisible porque sinceramente me parece que además de ser injusto con la gente, de no solucionar problemas que podían solucionarse porque tenemos los recursos humanos, lo he dicho, médicos, enfermeras,
profesionales de farmacia comunitaria. Además de eso, no hacer bien las cosas del sistema sanitario perjudica la economía, porque tener personas que no se curan de una enfermedad cuando debieran de curarse hacen que tengan que estar de baja. Es decir, la relación con el mundo de la economía también es importante. Bueno, sea un aldabonazo para cambiar la situación y exigir que de alguna manera esta sea la prioridad del gobierno. Pilar, un minuto. Un minuto. Me parece muy buena nota, le han dado demasiada nota para lo que venimos aquí hablando. Yo creí que le iban a dar un suspenso directamente. En muchas ocasiones hemos hablado lo mal que está la sanidad andaluza, en la cantidad de dinero que se está desviando hacia la sanidad privada. 700 millones se estaban desviando hacia la sanidad privada en el sentido de concertar algunos servicios con ella. Por eso me parece excesiva la nota que ha recibido, toda vez que hay muchas operaciones que están esperando mucho. La atención primaria está completamente colapsada, hasta el punto de que incluso intentas pedir por la aplicación y es absolutamente imposible. El otro día yo conseguí para mi padre a las 4 de la mañana, lo digo por si alguien que se metan a una hora un poco extraña, pongan el despertador, porque es la única manera que puedes conseguir. Los propios profesionales están desbordados, hay bajas laborales por depresión, por estrés continuamente, porque esta situación tiene que cambiar, y ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que esto probablemente al final de la legislatura le pase también factura al gobierno andaluz. Luis. Bueno, yo en primer lugar me gusta la parte final de la encuesta por justa, la del reconocimiento de la enfermería y de las enfermeras, porque hacen un trabajo con una presión en este momento, o sea que tampoco es justificable de ninguna manera. Las condiciones laborales a las que un trabajador tiene que ir a desarrollar su profesionalidad, desde luego no es el entorno en el que en este momento lo están haciendo, teniendo que soportar presiones, teniendo que soportar tensiones y teniendo que ver que las cosas no funcionan, que no pueden dar respuesta y que la gente además también en este sentido viene crispada, ¿no? Yo creo que aquí el que más conocimiento tiene de todos con diferencia es el doctor Martínez Olmos, y estoy de acuerdo con él, estaría de acuerdo en lo que hubiera dicho, porque como sé que es sensato, sé que lo habría dicho bien, pero que estoy de acuerdo además en que hay que organizarse probablemente de otra manera y dar otro tipo de respuesta, dado que el modelo actual en este sentido no está funcionando. Y sí me sorprende un poco, después de las mareas, o sea, blancas, etcétera, de todo lo que ha habido en la Comunidad de Madrid y todo lo que todos sabemos de la privatización, que en Andalucía, que supuestamente estaba como un poquito más camuflado, ha salido y ya ese 4% que se dedicaba a los conciertos y ahora ya es un 7 y pico %, pues se ve que en este sentido está calando y que la sociedad andaluza está empezando a espabilar y a despertar. Concha. Tocada. La sanidad pública andaluza está tocada y no me atrevo a decir hundida, pero sí muy tocada. Y efectivamente, es que es un modelo que ya hemos visto que ha colapsado y que necesita de otra gestión para poder dar respuesta a los ciudadanos y ciudadanas, que no tenemos la culpa de que las personas que estén al frente no sepan gestionar la sanidad pública. Lo que no puede ser es que tú llegues a un especialista, yo en mi caso, voy a hablar de mí para no hablar de nadie, y que con una rotura de pierna me hayan visto 7 facultativos con 7 criterios completamente distintos. Es que no puede ser. Entonces, que algo falla. Y que cuando hablamos de atención primaria, que te tires 15 días para que te den una cita. Que es imposible. Es que es imposible. Entonces, bueno, pese a todo esto, gracias a los magníficos profesionales que están en nuestros hospitales, medio salen las cosas, pero no será porque ayuden los que tienen que ayudar y los que tienen que poner sentido común a todo esto y al desbarajuste que llevamos viviendo ya unos pocos de años. Así que la sanidad pública, que es de todos y que era la joya de la corona, vuelvo a decir, como he dicho siempre, que probablemente a Moreno Bonilla le va a costar un disgusto y además muy grande. Llegamos al final de nuestro tiempo. Han sido cosas duras, la mayoría de las que hemos abordado aquí. Ha habido una buena noticia este fin de semana, el empate del Granada en Montjuic. Es un pedazo de noticia que nos ha animado a empezar la semana de otra manera. Gracias, Pilar, por estar con nosotros. Gracias, Concha. Gracias, Luis. Un placer. Gracias, doctor Martínez, por estar con nosotros. Y, por supuesto, gracias a ustedes. Les recomendamos que se queden con nosotros porque van a tener la ocasión de escuchar la segunda parte de una entrevista que realizamos con uno de esos hombres sabios que tiene Granada y que los afloran muy de vez en cuando. Él es Rafael Fernández Rubio. Es el primer catedrático de hidrogeología que tuvo la Universidad de España. Tiene 92 años.
ha trabajado en todo el mundo, es considerado como uno de los grandes sabios de la minería y del agua, venerado en Latinoamérica. Granada no le ha hecho reconocimiento alguno, es igual, en cualquier caso es un hombre que tiene tantas cosas y tan interesantes que decir que seguro que les va a merecer la pena seguir con nosotros un ratito. Hasta ahora mismo.